Quiero invitarlo a la palabra y vayamos al libro de Génesis. Génesis 15, del 1 al 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que han andado sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, es Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que ya él será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esta es la historia, hermanos, de una batalla que se había dado entre el pueblo de Sodoma contra otras naciones. Y hay 4 cosas que pasan en este capítulo, o por lo menos en el capítulo anterior, en el capítulo 14, porque hay una guerra, 4 reyes principales contra 5 ciudades, y empiezan a pelear, y en medio de esa pelea dice que es capturado Lot, el sobrino de Abraham. Como usted sabe la historia, recuerde cuando las tiendas de Abraham habían crecido, igual las tiendas de Lot habían crecido y no había lugar para ellos. Y entonces Abraham le dice a Lot: escoge la tierra que tú quieras y yo iré hacia el otro lado. Desafortunadamente Lot escogió hacia las tierras donde estaba la ciudad de Sodoma. Dice que él se fue hacia las orillas del Jordán, empezó a crecer tanto, pero cuando menos se dio cuenta, Lot estaba viviendo en Sodoma y Gomorra, una de las ciudades más perversas que había en ese entonces. Dice la Biblia que en medio de esta guerra que se hizo, Lot fue capturado y fue hecho esclavo, o fue capturado como un esclavo más. Dice que hubo alguien que escapó y llegó a Abraham y le dio la noticia, le dijo: tu sobrino Lot, que es como un hijo tuyo, ha sido capturado y se lo llevan para tal lugar. Entonces dice que en ese momento, cuando Abraham escuchó acerca de esto, dice que juntó alrededor de 318 hombres de entre sus criados, de su gente, y fueron a rescatar a su sobrino. Y algo que me impresiona mucho es que eran 4 reyes poderosos en batalla contra 5 gobiernos que también eran fuertes en batalla, y solamente un hombre con 318 personas más pudieron derrotar a los que habían derrotado a estas naciones. Y logran rescatar al sobrino, y cuando él va de regreso hacia su casa o hacia Canaán, donde él estaba habitando en las tiendas, dice la palabra que se encuentra a 2 reyes, al rey de Sodoma y a otro rey que se llama Melquisedec, que era rey y sacerdote. Le da una bendición a Abraham, ¿sí? Y en esa bendición empezamos a ver algo muy característico, porque este rey y sacerdote llamado Melquisedec, que no tiene descendencia, que no sabe de dónde viene, no es otro más que Jesucristo mismo. Hay quienes dicen que es una aparición del mismo Señor Jesucristo en la persona de Melquisedec, rey de Salem. Y mientras ellos están, Abraham, de todo lo que él había capturado en la batalla, de todo lo que él había ganado, dice que él aparta el 10% y se lo entrega al sacerdote Melquisedec. Y en esa entrega es bendecido Abraham, porque él entrega de su captura, entrega ese 10%, y Melquisedec lo bendice con bendición de lo alto. Y cuando se topa al segundo rey, el segundo rey le dice: quédate con todo, pero solamente devuélveme a mi gente que has capturado. Según la tradición de las guerras en ese entonces, aquel que vencía
hacía siervos a todos. Pero él decía, mira, no quiero el dinero, solamente regresa a mi gente. Y Abraham le dice, no te devolveré no solamente a tu gente, sino que también te devolveré todo lo que te capturé en esta batalla, porque no vaya a ser que después andes diciendo por ahí que tú hiciste rico a Abraham, cuando realmente la bendición que Abraham había obtenido no era porque él iba a tener ese dinero que había ganado en esas batallas, sino que la bendición de Abraham venía de parte de Dios. Y eso es algo que nos debe de motivar, hermanos, porque no importa el lugar donde estemos, no importa la situación donde estemos, si Dios está con nosotros, ahí está la bendición. Lot vio lo mejor de la tierra y se fue a lo mejor de la tierra. Abraham se quedó en el desierto, pero no era que Lot se había quedado con la mejor bendición. No importaba si Abraham estaba en el desierto, él tenía al proveedor de toda la bendición. ¿Sí? Así que en medio del desierto, en medio de la tierra, en medio del sequedal, ahí Dios bendijo a Abraham, porque él se quedó con la mejor parte. Hermano, eso nos da una lección de que nosotros debemos de quedarnos con lo mejor. Y lo mejor de lo mejor es el Señor Jesucristo. Yo le he puesto o le he titulado a este mensaje, Dios nos alienta. Porque en cada momento, hermano, podemos ver el aliento de Dios. Podemos ver cómo Dios nos anima a seguir adelante. Es curioso porque después de esta guerra, después de esta victoria que Abraham había obtenido, dice el capítulo 15, después de estas cosas, ¿qué eran estas cosas? Era esa batalla que había obtenido, era ese encuentro con Melquisedec, era ese encuentro con el rey de Sodoma, y dice, después de estas cosas, después de haber liberado a su sobrino, dice, cuando Abraham regresa, dice que empieza a entrar en él como un temor, empieza a haber un miedo en él. Y en medio de ese temor, en medio de esa situación, el Señor lo alienta de tres maneras. La primera que podemos ver es que Dios siempre nos alienta con su palabra. Dios siempre nos alienta con su palabra. El versículo 1 del capítulo 15 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. La primera cosa que nosotros vemos, o la primera característica de cómo Dios nos alienta, la podemos encontrar aquí. Dice, y vino en medio de ese temor, en medio de esa angustia, en medio de esa preocupación que estaba teniendo Abraham, ¿sí? Porque no tenía hijos, no tenía herederos, así que en medio de esa preocupación viene la palabra de Dios a la vida de Abraham y le dice, no temas. A través de toda la Biblia, Dios repite una frase una y otra vez. Y esta es, no temas, no temas, no temas. A Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A Jacob le dijo, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Él le dice, no temas. A los discípulos cuando Jesús iba caminando sobre el agua y vieron a Jesús caminar sobre el agua, dice la palabra que ellos se llenaron de temor, se perturbaron grandemente porque pensaban que era un fantasma, y cuando ellos estaban atemorizados escucharon la voz de Jesús que les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué tienen miedo? Soy yo, Jesús. Y ellos cayó ese temor inmediatamente, ese miedo que estaba pasando en ellos, inmediatamente cayó, porque escucharon la voz de Jesús diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman, les dice. El apóstol Juan, cuando tiene la visión en el Apocalipsis, dice en su testimonio, cuando
lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso la mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Siempre estará ahí. Y a cada uno de nosotros, hermano, hoy el mismo Señor nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré, siempre te sostendré con la diestra de mi mano. Hermano, no debemos de tener miedo. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, cuando la palabra de Dios se hace una realidad en nuestra vida, entonces, hermano, somos más que vencedores. Cuando la palabra de Dios realmente está viva, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando esa palabra viene a nuestra vida, todo temor tiene que huir. Porque el amor echa afuera todo temor. Y si el amor de Dios está sobre nosotros, entonces ¿de qué temeremos? ¿Sí? ¿Del hambre? ¿De la destrucción? Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo creado, ni hambre, ni desnudez, ni filo de espada. Dice, ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y si el amor de Dios está con nosotros y es para nosotros, entonces, hermano, ¿por qué tener miedo? Si Dios nos dice en su palabra, no temas. La expresión no temas es que Dios se hará cargo de nuestras preocupaciones. Cuando el Señor nos dice no temas, es porque Él ha visto que nosotros somos incapaces, pero Él es capaz de hacerlo. Cuando el Señor nos dice no temas, es porque Él está decidido a obrar en nuestras vidas. El rey David dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, ¿podemos tener confianza en el Señor, hermanos? ¿Podemos quitar el temor de nuestros corazones? Porque dice David, no temerá mi corazón. Mis emociones. A veces el temor ataca las emociones. Ataca el pensamiento, ataca las emociones. Dicen en México, nos quedamos paniqueados, o sea, nos quedamos pillados, no nos podemos mover por el temor, pero cuando escuchamos la voz de Dios decir, adelante, ven. Cuando Pedro estaba en la barca y Jesús caminando sobre el mar, dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Y dice que él le dijo, ven. Y cuando escuchamos esa voz de Dios decirnos, ven, entonces todo temor desaparece. Y él empezó a caminar sobre el agua también. Y porque estaba viendo a Jesús, estaba escuchando la voz de Dios. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe? Como le pasó a Pedro también, cuando empezó a ver la marea, que estaba sobre el agua, y empezó a ver cómo venía la marea y subía y bajaba, empezó a tener miedo, su fe se empezó a ir hacia abajo y él también, empezó a hundirse, ¿sí? Y entonces dijo, Señor, ayúdame, y el Señor lo agarró de los pocos cabellos que tenía. El Señor lo sacó y le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Sabe que el temor puede causar dudas en nuestros corazones? Cuando hay temor en nuestra vida, dudamos de que Dios obre. Por eso es importante, hermano, no quitar la mirada de Jesús y no dejar de escuchar su voz. Dios nos alienta como sus hijos cuando Él sabe que nosotros nos sentimos inseguros, pero Él comienza a animarnos. En el momento más oscuro, podemos decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En tiempos de escasez, recordaremos la palabra, algunos dirán, joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. En tiempos de enfermedad, recordaremos la palabra que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas.
en momentos de cualquier preocupación, no importa, tendremos paz. Porque dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, nosotros tenemos esta palabra maravillosa, que nos alienta, nos anima a no tener miedo, sino a confiar en Dios. La palabra tiene una influencia en nosotros, porque la palabra de Dios nos ilumina, hermanos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos limpia. Jesús le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios, hermano, capacita al creyente para toda buena obra. Porque dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios nos alienta. La palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios nos anima a seguir adelante. Pero Señor, yo no puedo porque soy débil. Pero escuchamos la voz del Señor que dice que Él se fortalece en medio de nuestra debilidad. Escuchamos la palabra de Dios que nos dice, diga el débil, fuerte soy. Escuchamos la palabra de Dios que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cada vez, hermano, encontramos palabra tras palabra de Dios. Porque como dice ahí, vino palabra de Dios a Abraham, diciéndole, no temas. Y nosotros recibiremos, cada vez que abrimos la palabra, recibiremos una dosis de ánimo. Recibiremos una dosis de fortaleza a nuestro corazón, de enjundia, de poder para salir adelante y podernos levantar y seguir adelante en este mundo o a través de las circunstancias que estemos viviendo. Pero no debemos de temer lo que el hombre pueda hacernos. Dice, no temeré lo que el hombre me pueda hacer, porque Dios está conmigo. Dios está con nosotros, hermano. Por eso no debemos de temer, porque su palabra nos alienta. Una segunda cosa es que Dios nos alienta con su poder. Sigue diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Él tiene poder para protegernos. Él tiene poder para defendernos. Él tiene poder y tiene la fuerza, hermano, para darnos seguridad. Porque solo Dios tiene ese poder. Dios mismo se pone al frente para defendernos como creyentes. Con razón el salmista David dijo, en tiempos de tribulación, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré. Hermano, Él es el que nos defiende. Él es el que nos guarda. Él es el que nos protege. ¿En qué circunstancia está viviendo usted hoy? ¿Qué es lo que viene a su mente y a su corazón que no lo deja tal vez adorar a Dios con libertad? ¿Qué es aquello que lo tiene pensando y no lo deja dormir por las noches? ¿Qué es aquello que le quita el sueño? ¿Qué es aquello que le preocupa, hermano? ¿Tiene miedo de que alguien venga y le robe su casa? ¿Tiene miedo que alguien vaya por el camino y le asalte? ¿Tiene miedo, hermano, de algo que le pueda pasar a sus hijos? Dice él que Él es nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio. En medio de la desesperación, el salmista dijo, el que habita al abrigo del Todopoderoso morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En medio de la desesperanza hay esperanza. En medio de la desolación hay fortaleza. En medio del dolor hay calma.
En medio de la angustia hay tranquilidad. En medio del ventarrón, de la marea alta, podemos voltear y está Jesús ahí con nosotros. Aunque nosotros nos desesperemos como los apóstoles en la barca cuando los azotaba y los llevaba de un lado a otro. Aunque nos sintamos así, Jesús está ahí. Pero ellos decían, pero está dormido. Pero no importa, ahí está. Ahí está. Pero la palabra de Dios dice que no se dormirá el que nos guarda. No se dormirá el que nos guarda. No se dormirá el que nos protege. No se dormirá, hermano, aquel que hace frente delante de nosotros. Porque es tan poderoso como parar y decirle al viento, enmudece. Y decirle a la mar, calma. Y eso pasa. Y en medio de ese poder que no podemos entender, que no captaremos su totalidad, podemos estar confiados. Porque aún los mismos apóstoles dijeron, ¿quién es este que al viento enmudece y a la mar calma? ¿Quién es? Aunque no podamos entenderlo, lo que sí tenemos que entender y lo que sí tiene que quedarnos claro, hermano, que Él es el que nos protege, que Él tiene poder para ayudarnos, que Él tiene poder para levantarnos, que Él tiene el poder, hermano, para hacer frente a nuestras peleas, a nuestras luchas. No tenga temor, porque Él nos protege en tiempo de ataques personales. ¿Alguien le ha atacado personalmente a alguien? ¿O espiritualmente? ¿O personalmente? A veces nos sentimos atacados, bombardeados. Ah, tú eres cristiano, tú vas allá, ¿verdad? Tú eres evangelista, como dicen aquí. Tú te reúnes allá. ¿Qué ruido están haciendo ustedes, chiquillos? Bájenle. Y empezamos a recibir ataques de aquí, de allá o de allá. Pero dice la palabra del Señor, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Podemos estar confiados porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Dice Jeremías, mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Pero dice, pero el Señor está conmigo. Hermano, asegúrese. Antes de asegurarse que tiene a su hijo al lado, o antes de asegurarse que no dejó a la esposa en la casa, asegúrese de que Dios está con usted. Asegúrese que Dios camina con usted. O mejor dicho, asegúrese de que usted está caminando con Dios. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Por eso, hermano, es la manera en cómo Dios nos alienta con ese poder. Y no solamente Dios es poderoso, sino que la palabra misma dice que Él es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Cuando leemos Isaías, hay una parte que me encanta y lo he dicho, pero me encanta, porque hablando Dios mismo dice, hay una cosa que yo no conozco. Como que saltan las alarmas porque decimos, pero bueno, Dios es omnisciente, quiere decir que todo lo sabe, ¿sí? Todo lo conoce. Pero el Señor le dice en Isaías, hay una cosa que yo no conozco. Pero para no formar un pretexto de un texto mal leído, seguimos leyendo y dice, hay una cosa que yo no conozco a otro Dios como yo. No conozco a otro Dios que pueda hacer las obras que yo hago. No conozco a otro Dios que tenga misericordia como yo la tengo. No conozco a otro Dios como yo, dice. Y hermanos, no hay otro Dios como nuestro Dios. No existe en ninguna religión, existe un Dios que no solamente vino a rescatarnos, sino que ahora vive en nosotros y está en nosotros y nos ayuda y nos guía y nos da dirección.
y nos habla y tiene una relación con nosotros, tiene una continua relación entre Él y nosotros. Hay un puente que se ha extendido, que podemos cruzar, que podemos regresar. Hay una cortina que fue abierta para que nosotros tengamos acceso a la presencia de Dios. Yo no conozco a otro Dios que podamos acceder así. Hay otros dioses que hay que hacer sacrificios, hay que matar a animales, hay que derramar sangre, pero Jesús derramó ya su sangre por nosotros. No tenemos que hacer más sacrificios. Hay otros que tienen que ir y caminar de rodillas y latigarse, pero nosotros no tenemos que hacer eso, porque Cristo ya lo hizo. Y Él nos dio acceso, entrada a la presencia de Dios, y nosotros podemos entrar y salir cuantas veces queramos. Podemos entrar y salir porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y tenemos la protección del Todopoderoso, porque Él está con nosotros. Como último punto, número 3, Dios nos alienta con un estímulo divino. Porque le dice a Abraham, y tu galardón será grande. No temas, yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Él nos alienta con un estímulo divino. Porque los galardones que podamos recibir en la tierra son efímeros. Cuando un olimpista en la antigua Grecia corría y ganaba el primer lugar, se le daba una corona de laureles, que a las pocas meses estaba podrida. Era corrompible, era corrupta. Pero dice la Biblia que Él nos dará una corona incorruptible, una corona de gloria, una mejor recompensa. Y eso nos debe de alentar, hermanos. Yo no sé si a usted lo alienta, pero a mí me alienta a seguir adelante. Me alienta a seguir luchando, a seguir peleando porque Él pelea por mí, a seguir luchando porque Él está conmigo, a recibir los embates, a recibir los embates del enemigo porque Él es mi escudo, mi fortaleza y Él es mi pronto auxilio. Me alienta, hermano, a seguir porque sé que al final tendré una recompensa. Y no una recompensa terrenal, sino una recompensa de los cielos. Una recompensa que viene dada del mejor, del Padre de las luces. Que viene de lo alto, que es dado por el mismo Señor Jesucristo. Hay un pasaje que dice, y el mismo pastor de pastores nos coronará y nos dará esa recompensa. Yo he hablado también de esas recompensas. En Apocalipsis habla por lo menos de 7 recompensas al que venciere. Al que venciere yo le daré la corona de justicia. Al que venciere yo le daré las llaves del reino. Al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida. Y encontramos varios pasajes. Pero siempre nos debe dar confianza, porque aunque el cielo y la tierra pasaran, sus palabras no pasarán. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Porque la palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él lo ha prometido, hermano, Él lo cumplirá. Y si Él prometió darnos una recompensa al final de esta batalla, Él no lo va a dar. Y si Él ha prometido bendecirnos durante la batalla, Él lo va a hacer. Y si Él nos ha prometido capacitarnos y darnos las herramientas antes de empezar la batalla, Él lo va a hacer. Ya sea al principio, en medio o al final. Él ha dado su promesa y Él la cumplirá. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas que Dios nos ha dado a cada uno es sí. Y para nosotros es un amén. ¿Qué significa? Así sea, Señor. Así sea. Como tú dices, como tú lo planeaste, como está escrito en el libro de la vida, como está escrito en los propósitos eternos para mi vida, así sea. Así sea. Y si en medio de eso tengo que pelear, pues así sea, porque sé que tú me vas a ayudar. Y si en medio de la lucha tengo que guerrear y tengo que sacar la espada, que es la palabra de Dios, así sea, porque sé que tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú me animas
a seguir, porque sé que al final hay una recompensa. Y esa recompensa, hermano, gracias a Dios, no es solamente para el pastor, que grande recompensa tiene que tener para los pastores, ¿verdad? Sino que esta recompensa es para todos nosotros. Es para ti, es para mí. Esta recompensa que Dios promete es para todo aquel que permanece. Recuerde que en esta carrera no se recompensa al que llega primero, se recompensa al que llega. Y no importa cómo llegues. Dice la palabra de Dios, más vale que te saquen un ojo, pero que entres. Más vale que te corten un pie, pero que entres. Más vale que te corten una mano. Claro, no lo está haciendo literalmente, pero da esa idea de decir, no importa si tengo que dejar cosas, pero yo tengo que entrar. No importa si tengo que sufrir en el camino, pero yo tengo que llegar, porque si yo llego, si yo me paro en la línea final, el pastor de pastores, el rey de reyes, el señor de señores, el Dios todopoderoso, el primero, el último, el alfa, el omega, Emmanuel, Dios con nosotros y Dios en nosotros, nos dice, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa, adelante. Pasa al regocijo de tu Señor, regocíjate conmigo, alégrate, gózate conmigo, porque ya estás de este lado, ya no vas a sufrir, ya no vas a llorar, ya no hay lamentos, ahora es alegría. Él cambia nuestro lamento en baile, Él cambia nuestra tristeza en alegría, y por eso podemos pasar con Él cantando y gozándonos, porque Él siempre está alentando nuestras vidas, Él siempre está motivándonos. Yo no sé en qué momento estás viviendo actualmente, te lo aseguro, nadie me ha dicho nada de ti, pero te aseguro que no importa cómo vengas o cómo estés, Dios siempre nos alienta con su palabra, nos alienta con su poder y nos alienta con esa recompensa divina, con ese galardón celestial, porque somos sus hijos y como hijos caminemos con Él, combatamos con Él y demos victoria con Él, porque Él venció y nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué no se pone sobre sus pies esta tarde? Y agradecemos a Dios porque Él está con nosotros. Sí, hermano, aunque usted no lo pueda ver, Dios está con nosotros. La palabra dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Dios estará ahí. La palabra de Dios dice que donde la congregación se reúne, ahí envía Dios bendición y vida eterna.